la guerra debe primar el factor humano. A ver, esto tiene que ver mucho con ese estilo periodístico, ¿no?, de concentrarse en lo siguiente. Y las Fuerzas Armadas desplegaron 43 helicópteros MI, 71 SH, comprados por 25 millones de dólares para la Federación Rusa, más elementos que utilizaron equipos de interpretación telefónica e inteligencia electrónicos adquiridos a Israel. Y con estos potentes equipos fueron destruidos 23 bases terroristas en el que cayeron documentos. Está bien, pero aparte de eso, ¿quiénes son los muertos? ¿Quiénes son los que han sido detenidos? ¿En qué lugar? ¿Quiénes son las personas que están involucradas? ¿No? Detrás de una guerra hay una historia humana. En cada historia humana hay una explicación del conflicto. Entonces, más allá de escribir número de tanques, número de tropas, número de helicópteros, cuántos se utilizaron, cuántos disparos, cuánto pesa una bomba inteligente, también es muy importante en la guerra el factor humano. Recuerda que mientras existe un crimen impune, está planteado un desafío permanentemente al periodista. Mientras exista una tumba sin nombre, habrá ante el periodista un desafío para saber la verdad. Muchos se preocupan por, al momento de egresar a una universidad si va a haber trabajo, si lo van a aceptar en el 80% que se trae un solo grupo, o si lo va a aceptar el otro 20%, ¿no? O si va a poder encontrar trabajo en algún otro lugar. Pero considero yo que tenemos un terreno fértil para hacer muchas investigaciones, porque vivimos en un país donde existe una persistente inclinación por no contar los hechos como ocurrieron, o por olvidarse de otras investigaciones brutales que incluso en el nivel judicial continúan impunes. Entonces, hay bastante trabajo por hacer. Hay una gran cantidad de desaparecidos, una gran cantidad de crímenes. Por ejemplo, el caso Apomaca, que fue en el año 1985, si no me confundo, hasta ahora sigue pendiente. Ya está detenido el principal asesino, etc. Pero miren cuánto tiempo transcurrió y nada. Y siempre hay algo que descubrir, y esto como esta parte termino, justo como lo que estaba mencionando el mismo Cruz. La investigación, mientras exista un crimen impune, siempre va a haber razón para investigar. Era el pleno juicio contra Fujimori, y recuerdo que fue una de las pocas ocasiones que fui al proceso, y yo estaba escuchando a la defensa hasta que le tocó hablar al fiscal Guillén, Avelino Guillén. Avelino Guillén comenzó a responder, a desmontar un argumento que desde el comienzo fue la base de la defensa de los asesinos de Colina. Ellos decían, o sostienen hasta el día de hoy, que Colina jamás existió. Nunca existió Colina. Entonces, el doctor Guillén dijo, no, ¿cómo no existir? Está documentado que existió el grupo Colina. Recuerdo la risa de la sala, sobre todo al lado de los fujimoristas y los militares. ¿Cómo que? Bueno, claro, y comenzó a sacar. Acá está la planilla, comenzó a buscar los nombres. No, acá les daba tanto dinero, y acá están los sellos y las firmas de los comandantes, los jefes que aprobaron, acá está el traslado, todos esos documentos. Y me dije, ¿por qué no queremos publicar eso? ¿Cómo que lo tiene este fiscal, con quien siempre hablamos, y no tenemos esa información a la mano? Evidentemente me soplé los 9 horas del juicio, lo esperaron con el doctor Guillén y el doctor. Digo, ¿y esos documentos? Mire, fue el año 2003 que una jueza llegó a entrar al local del Servicio de Inteligencia del Ejército y se sacó los documentos. Y ahora el doctor no tiene mucha voz porque demuestra fehacientemente y documentalmente que sí existió el grupo Colina, y además no era un grupo aislado, al margen, y fue el conocimiento de las altas autoridades, porque acá están los sellos, están los documentos. Y yo digo, ¿pero por qué nunca lo publicó? ¿Por qué nunca lo dijo? Porque nadie me preguntó. Es así, nadie me preguntó, pero si nosotros hemos hablado de él, sí, pero nadie me dijo, hay algún documento, nunca nadie. Y este caso de la documentación del grupo Colina revela algo más importante. Una de las razones de la impunidad es que cada vez que las autoridades judiciales, fiscales, procuradores piden información
al Ministerio de Defensa para saber la identidad de los militares que estuvieron en tal fecha en determinada zona donde se cometieron violaciones de derechos humanos. Y me dicen, no hay, porque no hay nada documentado. No, pero señor, no, todos se aparecían con chapas, no tenían alias, nombre de guerra. Por ejemplo, en la investigación de Putis, es una de las más grandes matanzas que dicho sea paso del mundo, he visto mucho sobre este tema. La información clásica del Ministerio de Defensa. No, sobre Putis, ¿quiénes habrán sido? Falso. Todo está absolutamente documentado. Lo que pasa es que hay autoridades que cuando llegan al gobierno se visten un uniforme y niegan la información, pero sí está. Pero lamentablemente no tenemos autoridades como esa vez quien autorizó el ingreso al CIE fue Aurelio Vélez Mola, el ministro de Defensa, y dejó entrar a una jueza de apellido Segura, y ella sacó toda la documentación, y eso fue fundamental para acusar y condenar a Fujimori. Y entonces, precisamente a lo que voy es eso, ¿no? Si mientras exista un crimen impune, mientras exista una tumba sin nombre, siempre va a haber trabajo para un periodista. Lo único que falta es la voluntad propia, porque nadie va a obligar a los periodistas a hacer esa investigación. Así que el desafío está planteado. Gracias. Gracias, Ángel. Ahora, del mundo y Ángel ya hablaron acerca del tratamiento de sus fuentes, cómo él consiguieron y cómo él protegieron en verdad. Quisiera también que José Carlos cuente un poco de cómo consiguió sus fuentes, cuál fue el tratamiento que le dio para en esta circunstancia tan difícil. Gracias. Quiero un poco complementar las cosas que han dicho tanto el mundo como Ángel. El mundo hablaba de algo interesante, de los medios interpretativos, ¿no? Porque siempre en las escuelas de periodismo, creo que desde el primer semestre se nos habla de algo que yo considero un invento gringo, que es la objetividad periodística. Y yo creo que no existe, ¿no? Como diría el filósofo Alan García, es una entelequia, es decir, algo ideal, difícil de cumplir, ¿no? Porque los periodistas somos intermediarios entre un hecho que se convierte en noticia por su importancia y la gente. Y por eso trabajamos en un medio de comunicación, somos intermediarios. Y lo que hacemos, por ejemplo, al elegir un titular, al elegir qué nota va primero y qué nota va en la página 15, estamos imprimiendo cierta subjetividad, ¿no? Estamos imprimiendo primero nuestras filias, nuestras fobias, nuestra idiosincrasia, la sociedad donde vivimos, etc. Los periodistas se supone que profesionalmente tratamos de interpretar a ese lector promedio, a ese televidente promedio, y tratamos de escoger día a día las noticias que supuestamente le interesan, las de interés público, ¿no? No existe objetividad. Creo que lo que sí estamos obligados es a ser imparciales, lo que decía Ángel, ¿no? No se concibe una nota periodística, una pieza periodística, si en ella no se incluyen las dos versiones de un hecho, y siempre un hecho periodístico es como la moneda, tiene dos caras, ¿no? Salvo algunas excepciones, y de esto quería comentar un poco a nivel de anécdotas, ¿no? En la época del Fujimorato, cuando algunos periodistas de investigación, sobre todo en la televisión abierta, pisábamos callos con la corrupción, al principio incipiente y después todos coincidimos que fue casi una cleptocracia, ¿no? Cumpliendo con ese rigor periodístico, sobre todo los reporteros íbamos a buscar al corrupto señalado, y lo que hacían era mover todas las influencias, presionar a los dueños de los medios de comunicación tratando de que esa nota no salga, ¿no? Nos pasó una vez, dos veces, y a la tercera dijimos, ahora no vamos a cumplir con ese rigor porque estamos en una situación especial. Uno va, y lo que aplican eran dos cosas, hacían esta famosa técnica que ahora usan mucho estas empresas de comunicaciones y de relaciones públicas, ¿no? Que era inocular, es decir, poner su versión adelantada en otros medios amigos para desbaratar tu primicia, o adelantarse con su versión y desinflar la denuncia que uno tenía investigando quizás semanas, ¿no? Así que no siempre en la realidad es funcional buscar al directamente involucrado si se trata de un corrupto con influencia probada, o con los dueños de los medios de comunicación, y que lo único que va a querer es impedir, hacer todo lo posible para impedir la publicación de esa denuncia, ¿no? En
En fin, la otra cosa que quisiera un poco contar a nivel de anécdota, lo que decía Ángel, las versiones oficiales normalmente son medias mentiras que terminan siendo medias verdades que terminan siendo grandes mentiras, ¿no? Cuando uno como periodista se limita a publicar acríticamente una versión oficial de cualquier actor, lo que hace es legitimar esa versión y la damos por hecho, ¿no? Yo creo que un manejo responsable es esa versión de parte es el punto inicial de una investigación independiente, ¿no? Y obviamente tampoco estoy de acuerdo con ese periodismo de registro que algunos autores llaman declaracionitis, ¿no? Que ponemos el micrófono a un político y todo lo que dice se convierte en noticia, ¿no? Cuando normalmente los políticos construyen discursos para cualquier audiencia, ¿no? Cuando uno va a entrevistar a un político te dicen de qué hablo, de física cuántica, de fútbol, de lo que sea, y son expertos en todo, ¿no? Hay algunos políticos que tienen tanto entrenamiento para hablar que cuando vas a sus oficinas ya tienen la luz, si no llevas luz dicen yo te presto la mía, tienen maquillaje y miran a la cámara, no miran al reportero, en fin. Lo que quiero decir es que los políticos normalmente están construyendo discursos para tapar situaciones, para justificar situaciones, ¿no? Lo que decía Ángel, el periodismo de investigación básicamente lo que quiere es descubrir, revelar algo que alguien, normalmente los poderosos, el poder político, el poder económico, se ocupa de ocultar, ¿no? A veces de manera muy eficiente. Cuando yo empecé a trabajar en la televisión, estaba muy de moda las famosas unidades de investigación periodística, que en verdad no eran tales en su mayoría, ¿no? Lo que había más era periodismo de filtración, ¿no? Es decir, alguien con cierto interés filtraba información a los medios masivos por excelencia, que eran los canales, y los periodistas a veces por la falta de entrenamiento, y hay que reconocerlo de manera autocrítica, no había mucha especialización para entender el contexto, para primero entender la información que uno recibía, procesarla, jerarquizarla y administrarla de manera contextual, ¿no? De inmediato nos lanzábamos a publicar eso, y a veces las fuentes interesadas estaban buscando cierto efecto con la filtración de la información, ¿no? Luego, estas unidades de investigación en la televisión fueron aprendiendo de sus hierros, también entendiendo un poco el contexto de lo que manejaban. Me tocó, por ejemplo, vivir una excelente experiencia, digo, por la libertad sin precedentes que tuvimos en el Canal 2 con el contrapunto previo al ingreso de los socios minoritarios del canal, los hermanos Winter, porque el accionista principal estaba peleado con el gobierno de turno al que había apoyado muchos años antes, y digo, fue un momento excepcional porque teníamos tres cosas que normalmente los periodistas de los canales de televisión sobre todo no tenemos, ¿no? Es decir, libertad absoluta, recursos para hacer el trabajo de periodismo de investigación, porque el trabajo de periodismo de investigación, además de ser un trabajo más lento, de acumulación, de alta especialización, es un trabajo caro también para los medios, ¿no? Tener una unidad de investigación no es nada barato, y por eso que en los últimos años los grandes medios de comunicación, los diarios en el mundo, estoy hablando de New York Times, Washington Post, The Guardian, han tenido que desactivar a sus periodistas más entrenados, a sus unidades de investigación, porque simplemente los presupuestos no les dan para eso, ¿no? Hay unidades de investigación que investigan no semanas, sino meses y hasta años de determinadas historias y temas para publicar con todo el circuito cerrado que no es muy fácil de completar. Entonces decía, en el Canal 2 tuvimos esa libertad absoluta, era el Fujimorato casi en su parte, ingresando a su parte final, digamos, en el año 96, 97, y obviamente la corrupción, la podredumbre era evidente, donde uno ponía el dedo, saltaba la pus.
Y tuvimos varias cosas interesantes, de dilemas éticos que resolver, porque la gran pregunta que nos hacíamos era, ¿vale comprar información, por ejemplo, que es una pregunta válida en ética periodística, o vale pagar por un testimonio de suboficiales de la Fuerza Aérea o de las Fuerzas Armadas en general que se dedicaban a hacer el trabajo de espionaje telefónico operativo, que estaban obviamente hartos de trabajar 18 horas al día siguiendo a determinados personajes por un sueldo mísero y que estaban en contra además de las cosas que estaban pasando en su institución, pero obviamente querían sacar algo a cambio de entregar esa información. Se acercaban a los medios y creo que yo, Canal 2, como era un canal en ese momento combativo y en conflicto con el régimen, recibía este tipo de ofertas, ¿no? Y entonces nos sentábamos a discutirlo, los periodistas diciendo con el editor, ¿vale la pena comprar esta información? Si pagamos por esta información, no vamos a prostituir el origen de la misma. Y entonces, poniendo sobre una balanza la importancia de la información y qué es lo que podríamos lograr publicando esta información previa confrontación, previo cruce de datos versus el dilema ético que estamos resolviendo, ¿no? En ese momento decidimos pagar, y esta es una infidencia mía, porque consideramos de que lo que iba a aportar eso en términos de descubrir al régimen era más importante que ser ortodoxos en cuanto al código de ética del medio, ¿no? Nos pasó también una cosa interesante. Es normal que los periodistas permanentemente estemos compitiendo de manera leal, obviamente, con los demás medios, ¿no? Los medios de comunicación entre sí compiten siempre. En la época del Fujimorato, los reporteros de investigación periodística en televisión trabajamos en mancuernas, trabajamos como socios, porque no era fácil publicar historias que contradecían el estado de cosas en el país, ¿no? Me acuerdo mucho yo de un tema que me tocó directamente. Por una relación familiar conseguí la primera prueba documental de que Montesinos estaba enriqueciendo ilícitamente como asesor en la sombra de Fujimori, que era su declaración de impuestos el año 96, ¿no? Y lo tenía impreso. Pero yo sabía que el régimen, que seguía mucho, sobre todo para descubrir las fuentes de los periodistas, iba a dar de todas maneras con mi fuente, que era una funcionaria de la SUNAT, ¿no? Entonces decidimos entregar la información al director del programa, que era Contrapunto en ese momento, y se lo asignó a otra reportera. Y en ese momento, y lo voy a decir con modestia también, no nos interesaba mucho ser el gran reportero que descubre una corrupción inmensa dentro del régimen, sino había una prioridad importante, que era que los temas salgan, ¿no? Porque ya era evidente que el régimen a través de Montesinos había cooptado gran parte, por no decir todos los canales de televisión de señal abierta, con una corrupción obscena sin precedentes en el mundo, además pagando millones de dólares encima de una mesa a los dueños, a los broadcasters, cosa que no sabíamos en ese momento, ¿no? Digamos, las justificaciones que daban cuando a veces ponían obstáculos a las investigaciones periodísticas era que ellos adherían al régimen, de que Fujimori había pacificado este país, había terminado contra el terrorismo y había iniciado este crecimiento económico y por lo tanto había que apoyar al régimen que estaba cambiando el destino de este país, ¿no? Claro, después nos enteramos de que todo era básicamente por millones de dólares. Pero estas cosas que nos tocó vivir nos presentó un gran dilema a los periodistas que estábamos trabajando en ese momento en los canales de televisión, que de alguna manera hacíamos investigación periodística, y nos quedaban dos caminos, ¿no? O irnos a trabajar a medios independientes, escritos, periódicos, donde había gente muy capaz y donde probablemente no íbamos a tener lugar, o irnos a nuestra casa, o quedarnos dentro y hacer la guerra internamente, ganando algunas batallas, perdiendo otras, pero que en el balance, por lo menos desde mi punto de vista personal,
algunos programas, algunos periodistas en particular, hicieron cosas importantes que ayudaron a descubrir en su momento lo que era, en fin, la corrupción, la violación sistemática de los derechos humanos, la muerte de mucha gente por motivos básicamente de la mafia que se había apoderado del poder en ese momento. Y bueno, para terminar con esa pregunta, a Efraín, en su libro no menciona específicamente qué fuente le dice qué, porque es un texto lineal, pero consigue mucha información, incluso incluye otras fuentes que no incluyen otras redacciones, que son las fuentes escritas, ¿no? Declaraciones y grabaciones. ¿Qué nos puede decir otro momento de las fuentes? Bueno, esa era una época difícil, evidentemente había poca gente que daba la cara sobre este tema y había además que preservar su seguridad. Yo peleé ahí un poco a la confianza porque digamos, tenía amigos en las universidades que me dieron información sobre el caso y digamos, esta información fue confrontada con otras fuentes, ¿no? Eso me permitió tener la seguridad, digamos, de que los datos que se recogieron en el libro tenían, digamos, certeza, ¿no? Posteriormente, digamos, ya hubo gente que decidió hablar libremente y confirmaron estos datos, pero en general, digamos, hay que entender, como señalé en momentos previos, que este era, digamos, un texto de denuncia y que se basaba en datos, digamos, confidenciales entregados por gente que evidentemente quería contar su verdad, quería contar, digamos, hechos que habían sucedido dentro de la Universidad de la Cantuta y apostaban, digamos, por la confianza que tenían conmigo, digamos, ya sea porque nos habíamos conocido en experiencias periodísticas previas, en informaciones previas, o porque, digamos, gente amiga me había contactado con ellos. Como digo, esta información luego pudo ser confirmada con datos más abiertos y creo que hasta el momento, digamos, ya han pasado más de 16 años, en lo sustancial el libro mantiene su vigencia. Nadie, incluso dentro del fujimorismo, se atrevió a plantear una demanda judicial, como luego sí ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del hijo de Alan García, que restauró un juicio, una nota que publiqué en la primera. En fin, yo creo que el libro que ya llegó a su quinta edición tiene, digamos, ya un largo camino y creo que en lo sustancial, digamos, se han confirmado las principales tesis. No sé si alguien tiene alguna pregunta para uno de los panelistas. Bueno, personalmente yo tengo una pregunta que me gustaría que sea la de cierre, es ¿cuáles fueron las represalias que tuvieron que sufrir por ser prensa independiente en una época en la que el gobierno era el que estaba ocultando la verdad? ¿Cómo fue qué cosas tuvieron que afrontar por esta decisión de haber hecho prensa independiente? Para empezar, algo por ti. Sí, bueno, me voy a referir a dos sentencias que están sufriendo la sentencia que recibieron Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori por haber financiado la prensa chicha. A mí, durante casi 2 años, me dedicaron una serie de portadas acusándome de terrorista, de traficante de armas y de ser espía de Ecuador en un contexto de conflicto con ese país y de haber recibido dinero de vendedores de armas porque yo publiqué una serie de investigaciones sobre el principal fuente de corrupción que fue precisamente el señalamiento. Y Fujimori y Montesinos también tienen condenas por espionaje telefónico y otras formas de acoso contra mí, porque me querían saber quién eran mis fuentes y de alguna manera impedir que yo siguiera investigando. Me refiero a eso porque, digamos, en términos judiciales hay allí un registro de los hechos, ¿no? Son esos hechos que van a prevalecer más de lo que yo mismo digo.
denuncias que hizo la revista Sí a comienzos de los 90 determinaron que el gobierno ahogara económicamente a este semanario. Nosotros nos dimos cuenta de esto, no pagaban puntual, pagaban con un mes, 2 meses de retraso. Nos dimos cuenta porque obligaron a cambiar 4 portadas. El dueño, que era una persona deseosa de que existiera un medio como Sí, sin embargo se vio obligado a recibir presiones del propio hermano del presidente, que fue, según después nos confesó él mismo, el que obligó a cambiar esas portadas. En conclusión, no hubo pago, fue el propio dueño aceptó que había recibido presiones políticas y económicas a través de la publicidad, y incluso llegó a sostener que él había nombrado al director en ese cargo, a Uceda, porque se comprometió a mantener un medio independiente, pero que sí había devenido en un medio opositor, y que por eso estaba recibiendo esas presiones y la revista estaba en esa situación. Obviamente renunció el director y renunciamos casi toda la plana de periodistas de Sí en agosto del año 94. Al año siguiente Sí tuvo como director a un hombre que estableció contacto con los Montesinos, y en el año 96 ese Sí que descubrió la esposa de lo desaparecido de la Cantuta, publicó el informe que dio base para que le quitaran la nacionalidad a Barros Kirchner. El año 97, si mal no recuerdo, no sé si llegó hasta el 98, sí dejó de existir. Fue evidente que vivió todavía sostenida por financiamiento. En el año 95, mucha gente que salimos de Sí comenzamos a tocar otras puertas. Lo digo porque es no me gustaría decirlo, pero lo debo decir ya, respondiendo a la pregunta. En el año, cuando salí de Sí, Uceda fue contratado por el comercio. Uceda llevó 2 periodistas, puso como condición llevar 2 periodistas. Uno era UNDE, experto en temas económicos, y otro era yo. Nos tomaron todos los exámenes de redacción, los exámenes psicológicos, psicotécnicos, etc. Y aprobamos. El jefe de información de Carvajal nos recibió, la dio de bienvenida, pero pasado una semana, un mes, 2, 3 meses, y Uceda no tenía respuesta a la demora. Entonces, una de las secretarias, felizmente había sido mi alumna en Bausate, y entonces la secretaria del jefe de redacción, que me había alcanzado la ficha para llenar, me dijo: profesor, aquí ha habido un examen de seguridad y un almirante de la Marina ha señalado su trayectoria, usted ha sido director de unidad, de manera comunista, entonces usted ha sido vetado. No es posible que un exdirector del semanario comunista esté trabajando en el. Entonces, tranquilo, le dije a usted, padre, muchas gracias, pero déjame que yo vaya por eso. Me fui al diario El Mundo. En el diario El Mundo, muy bien, cubrimos el conflicto con el Ecuador. La famosa red de fuentes sirvió mucho, ¿no? Dimos la primera información sobre la inclusión de tropas ecuatorianas en el territorio peruano, ¿no? Pero cometí el error, entre comillas, de publicar los primeros informes sobre un familiar de Montesinos, un amigo íntimo de Fujimori, llamado Miyauzuko, apellidado Miyauzuko, que fue presidente de la Aseguradora Popular y Colonial, aseguradora que en 3 años pasó a convertirse en la 5ª aseguradora,
que acaparó todos los seguros de los entes estatales, ¿no? Entonces, publicamos eso. Entonces, en víspera, ya estamos hablando del año 95 de las elecciones, en las que fue reelecto por primera vez Fujimori. Llamó el señor, ¿cómo se llama? El director de Abad, Abad, el hijo del famoso Vera Abad. Le dijo, bueno, a ver, mandó a llamar, dijo, ¿qué más sabe usted sobre esto? Cuénteme, porque ayer llamaba a mi propia esposa, ¿no? para ver sobre esta información que había usado. Yo le dije lo que sabía. Me dijo, mire, aquí han venido el señor Borovio y el señor otro caballero que apareció también. Eran las dos entidades policiales que manejaban la estatal y han dicho, han venido a ver qué pasa con esta información. Así que me dijo, mire señor, si gana Fujimori en segunda vuelta y no controla el Congreso, que es lo que yo creo que va a ocurrir, usted sigue con sus investigaciones. Pero si gana Fujimori en primera vuelta y controla el Congreso, olvídese de sus investigaciones. Muchas gracias, por supuesto, salí y ya pensando dónde me voy. Entonces, así fue como recabé en el Sol. En el Sol también hubo algunos problemas, ¿no? Y bueno, parecidos, ¿no? En el adelanto nada más de las elecciones, publicó un informe en el que hablé de Velasco. Ahí parece que el gobierno de Velasco fue un gobierno singular, no fue una dictadura clásica, ¿no? Fue la expresión de un movimiento nacionalista que trató de hacer una reforma cepalista, no había condiciones de conquistar este país, ¿no? Y fracasó, ¿no? Pero algunos cambios hizo, acabó con la oligarquía nacionalista. Y bueno, entonces, precisamente sobre el problema agrario me llamó el interés, que había sido administrador en la República. Bueno, me dijo, bueno, ¿qué es esto? Era una edición de prueba. No fue por supuesto. Entonces, ya también dije yo, aquí tengo que estar buscando chamba. Así que el único sitio que quedaba fue la República. Y así llegué a la República. Mi primera investigación en la República sobre un yupi que operaba en la bolsa de valores no fue publicada. Y entonces me llamó Gustavo, un hombre al que yo respeto mucho, ¿no? Y entonces me dijo, mire el mundo, yo había hablado con el padre del chico se había hecho humo, y al final el padre lloró, dijo, es mi hijo. Le digo, yo también tengo un hijo, pero no sé si una situación así tan evidente que su hijo había negociado medio $500,000, un medio millón de dólares del Fondo Mutual de Recuperación Bancaria de auxilio en la bolsa de valores, sabiendo que en las vísperas de las elecciones de Fujimori puso, ¿no? Pero no a nombre de la entidad del Fondo Mutual, sino a su nombre, ¿no? Ganó Fujimori, ¿no? Y salió ganando una millonada para él y para el presidente del Fondo Mutual. Entonces, eso se destapó con el concurso de una empresa corredora. Entonces, pero ¿qué resulta? Que ese hijo y ese señor, el señor había sido gerente de la empresa constructora de Gustavo Gómez, ¿no? Entonces, Gustavo, con toda la sinceridad de todo el mundo, es el gerente de mi constructora. Era mi primera investigación, ¿no? Entonces, me dijo, yo te pido que guardes para ver más adelante. También. Y me puse a pensar, dije, ¿qué hago? ¿No? Muy ético hoy, le digo, señor, muy bien, hasta aquí, muchas gracias, hoy no sé a dónde habría ido. Y lo que yo pensé en ese momento fue que la República era el único sitio donde podía hacer una investigación de fútbol. Y así fue. Si yo hubiera ido y hubiera dicho, señor, muchas gracias, hasta aquí nomás, no habría
restaurantes, sobre túneles, sobre las muras y sobre las salchichas, una serie de cosas. Entonces, mi experiencia es que nosotros tenemos, respondiendo a la invocación del evento, ¿no? En una situación como la que se vivió en los 80 y 90, de gobiernos autoritarios, corruptos, violadores de derechos humanos, ¿no? Que obstaculizan, que dificultan el trabajo periodístico, ¿no? Debemos manejarnos con principios éticos, con normas técnicas, ¿no? Pero que tenemos que adecuar a la realidad. No quiero defender un practicismo, no. Tenemos que ser. Los principios, no hay recetas en este trabajo desde mi punto de vista. Hay normas, hay principios que tienen que aplicarse a la realidad. Y cada realidad es ella y nada más que ella. Lo que es bueno en un caso puede ser malo en otro. Ese es el trabajo de un periodista que tiene que resolver situaciones a veces éticas muy delicadas que comprometen el derecho no solamente al prestigio, sino a veces a la vida de las personas. Gracias. José Carlos, sobre los represalios. Sí, yo creo que el periodismo de investigación obviamente no ha nacido para ser Miss ni Mister Simpatía de nadie, no, al revés. A veces nos constituimos sin querer, sin proponernos en piedritas en el zapato de la gente poderosa, ¿no? Del poder económico, del poder político, a veces del poder de facto, que ahora es el crimen organizado o el narcotráfico, etc. En mi caso particular, lo que me ha pasado es también, he renunciado 3 o 4 veces a un trabajo cuando la cosa era insostenible. He tenido varios juicios. Hay un personaje del que tú hablabas del libro que ha sido muy exitoso como ex agente en la KGB en hacerse a la víctima y desacreditar al periodista que realizó su actuación pública. Hasta ahora tengo un juicio penal abierto. Estuve unos años viviendo en México y cada vez que regresaba tenía una orden de impedimento de salida del país. En fin, creo que, como decía Ángel, hay personas o grupos de poderosos que lo que hacen es aniquilamiento moral, ¿no? A través de algunos medios. Ellos fueron víctimas directas de eso, y en otro caso hostigamiento judicial también, ¿no? Que pasa por un poder judicial que lamentablemente en el país sigue muy débil y a veces se presta a sentencias que los corruptos usan como certificados de buena conducta para expiar sus penas, ¿no? Y nada. Efraín, sobre los represalios, ¿también tuviste alguna experiencia así? Bueno, lo primero fue la visita de los agentes del CIN durante la presentación del libro. Felizmente hubo algunos compañeros que ayudaron a desalojarlos previo intercambio de palabras. Ustedes ya se imaginarán. Poco después, tras salir del diario La República, según se me explicó por mi actividad sindical, y yo sospecho que fue por otra razón, pasé a trabajar al diario Gestión, y tras una nota donde denunciaba la ejecución de 11 marxistas en la residencia del embajador japonés y también tocar temas vinculados al Grupo Colina, fui despedido del diario Gestión, según se me informó por la intervención directa del primer ministro de entonces, Alberto Pandolfi, quien amenazó al dueño del diario por retirarle la publicidad si no salía yo del cargo que ocupaba. Posteriormente, digamos, en esos años donde el Fujimorato controlaba los principales medios de comunicación, tuve que sufrir varios meses de desocupación, ¿no? Porque no encontraba trabajo en ningún lugar. Y felizmente, gracias al retorno a la democracia, pude trabajar en algunos lugares, como el Congreso de la República, donde fui editor de la Gaceta del Congreso, el órgano oficial. Y bueno, lo que me sorprende es que, digamos, pasado
pasado largos años, digamos, todavía tenga vetos para trabajar dentro del Estado. Hace más o menos un año se me informó que mi currículum había sido retirado arbitrariamente por orden del Palacio de Gobierno, luego de que un ministro de Estado solicitara mi concurso en la asesoría de un proyecto nuevo que ya se está ejecutando en estos momentos. La persona que me recomendó, que era asesora principal del ministro, me preguntó directamente si yo tenía algún enemigo en el Palacio de Gobierno. Y yo recordé que la única persona de influencia que conocía, o que me conocía, era Blanca Rosales, que es la asesora del presidente Ollantumala y que es jefe de comunicaciones de la presidencia del Consejo de Ministros. Y fue durante su gestión, cuando ingresa ella al Diario de la República, cuando a mí se me retiró del diario, aduciendo mis actividades sindicales. Como ven ustedes, un poco la sombra del trabajo de uno lo sigue hasta la muerte. Y bueno, lo importante es que uno sea consecuente con eso y de sumar costo. Muchas gracias por la invitación. Hay una pregunta, creo, para terminar ya. Sí, porfa. Primero saludar a los ponentes. Y mi inquietud partía en lo expresado por el Mundo Cruz sobre la especialización de los periodistas. Se vio los beneficios que contrajo esta especialización, pero ¿cuál es el límite que tiene? Y también si es válido aplicar esta especialización para cubrir todo tipo de sucesos y también en otro tipo de periodismo, como podría ser también el informativo, ¿no es cierto? Y también, para terminar, también para que ya responda para Ángel, ¿hasta qué punto es factible pasar una investigación en declaraciones, ya sea por los involucrados directos en el problema o por los allegados a este, ¿no? Interesante la pregunta. O sea, el periodista tiende a la especialización, ¿no? Pero en mi experiencia, en base a mi experiencia, yo diría que la especialización también está en relación a la naturaleza del trabajo periodístico. Y la naturaleza del trabajo periodístico es que el periodista tiene que meterse en todas las cosas, pero cuando es investigación no puede quedarse en la superficie, no tiene que escoger una donde profundiza, pero no se puede anquilosar ahí. ¿No? Eso depende de las necesidades del propio, del propio proyecto del periodista, del propio medio que trabaja, de la sociedad a la que sirve el periodista, ¿no? Si en un determinado momento veo que los problemas, ¿no?, de los casos de verdades ocultas por poderes se trasladan de un sector a otro sector, pues tiendo a movilizarme hacia ese sector, ¿no? O sea, en pocas palabras, la especialización es necesaria, pero también tiene que ser flexible desde mi punto de vista. No, el periodismo de investigación no se sustenta solamente en declaraciones, es una combinación. Por lo general, cuando uno consigue la versión de una de las partes, el paso inmediato es la verificación, la confrontación y la documentación. Entonces, el resultado de un reportaje, sea crónica, sea un texto informativo, siempre tiene que estar referido a lo que le consta al periodista, no a lo que le consta a las personas, que es totalmente distinto. ¿Y es para partir esta investigación de las declaraciones de allegados? Por supuesto. Una investigación puede empezar de distinta manera. Escuchaste en el Metropolitano un dato, o te pareció algo extraño en un cartel, o viste a un personaje, pero pasar de esa etapa a otra significa verificar. El resultado de esa verificación es el dato conocido como disparador. Sobre esa base del dato disparador, es decir, sobre el dato verificado, puedes plantear una hipótesis, no solo una especulación ni una opinión o una declaración, ¿no? Una pregunta para
universidades, la mayoría de ellas de forma con una base técnica que es periodismo, solamente para que te sienten detrás de una carpeta y digan las noticias. Es decir, yo soy de San Marcos y aunque mi universidad tenga historia o lo que sea, yo me doy cuenta que los profesores te forman para que tú tengas un puesto de trabajo en cualquier medio de comunicación, pero no te vayas al fondo del tema que es investigar. ¿Cómo podemos pasar de una sociedad de la información a una sociedad que vaya netamente de la comunicación? Y creo que ahí va de fondo la investigación. Voy a citar a García Márquez, que como ustedes saben, además de ser un gran novelista, es un excelente periodista, y él decía, hablar de periodismo investigativo, que es así como le llaman los colombianos, es decir una redundancia. Todo periodismo por naturaleza tiene que basarse en investigación, en el rigor de todo lo que hemos hablado ahora. Y yo digo que el periodismo de investigación es el periodismo por acumulación, es el periodismo especializado, es el periodismo que ha cultivado más las fuentes, es el periodismo, como los tres colegas que tengo en esta mesa, que a través de una carrera han ido incrementando su disco duro, es decir, han ido acumulando información para luego entender mejor las cosas. Es verdad que los medios masivos por excelencia no están apostando al periodismo de investigación. Yo diría por tres razones fundamentales. Primero, porque es el periodismo que a los dueños de los medios les trae mayor problema, para empezar. Dos, es el periodismo más caro, ¿no? Y ahora todos los medios, como empresas, están tratando de bajar costos, ¿no? Y tres, porque también hay menos periodistas preparados para la investigación, y eso es tu inquietud, me parece, ¿no? Pero veo, por ejemplo, Ángel, El Mundo, no sé si Efraín, pero todos han dictado periodismo de investigación en las principales universidades, y entiendo que aquí en Católica hay un curso de periodismo de investigación que tampoco es una receta mágica. No es que yo voy a estudiar periodismo de investigación, mi curso, voy a leer el texto de Reyes, no sé, por ahí algunos más universitarios, y con eso voy a ser un gran investigador periodístico. No, el periodismo de investigación es una especialidad en el oficio que uno va haciéndose año a año, día a día, ¿no? Y como decía El Mundo, no hay recetas mágicas, fórmulas infalibles. Cada uno va en el transcurso de su trabajo viendo qué fórmulas le funcionan más, va abriéndose un espacio, y hoy diría, como están las cosas en este mundo infinito de la internet, ya no tenemos censura y autocensura. Yo creo que un periodista investigativo, independiente, un freelance, puede publicar fácilmente su investigación en blogs, en páginas interesantes, abiertas. Las Mulas se me ocurre una, 360 veo que hay ahora otra alternativa, en fin. Es decir, si hay espacio, lo importante es que uno se crea y lo haga. Nada más. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la presencia también de